Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva entrega de Teledebate en Noticias 16, llegando a todo el país por este canal 16 y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red nacional de telecable. Hoy es miércoles 15 de febrero del año 2017 y la frase de este día dice así: quien se alimenta de ideas jóvenes siempre vive joven. Es una reflexión de José Martí. La memoria histórica nos recuerda que en el año 1970 tiene lugar uno de los peores desastres aéreos ocurridos en el país, cuando un avión DC-9 de Dominicana de Aviación, en vuelo a Puerto Rico, se precipitó en el Mar Caribe a poco de haber despegado del Aeropuerto Internacional de las Américas, pereciendo los 102 pasajeros que iban a bordo y la tripulación. En él viajaban la entonces esposa y la hija del héroe nacional, Mayor General Antonio Enver Barreras, quien iba a proveerse del ajuar de novia en la Isla del Encanto para su próxima boda. La caja negra del aparato nunca fue hallada, por lo que la causa de la tragedia no pudo ser establecida con exactitud y quedó relegada al campo de la especulación. Fue un hecho trágico que conmovió a todo el país. Tirando a fondo la UAS, bien que se haya entablado diálogo y formulado una propuesta concreta de reajuste salarial a la Federación de Profesores de la UAS, pero mal, muy mal, sin embargo, que ese gremio haya desertado de su obligación más elemental y dejado a los alumnos sin docencia todo este tiempo. Es como si los hubiesen tomado de rehenes para exigir rescate. Alrededor de 200.000 aspirantes a profesionalizarse, en su gran mayoría provenientes de hogares de humilde condición de todo el país, se quedaron privados de docencia. En el acuerdo planteado figura el compromiso de no seguir apelando en el futuro a este mecanismo de presión que, por otra parte, es violatorio de la Constitución y la ley. No debiera ser este un requisito indispensable en lo adelante. Por otra parte, queda pendiente y no debe echar tierra sobre la necesidad de someter a la UAS a un profundo proceso de auditoría y reingeniería, comenzando por depurar las nóminas, donde se sabe que hay gruesos abultamientos y gastos innecesarios e injustificados. ¿Con qué moral luego podrá la UAS exigir cuentas claras al gobierno si no comienza por dar ejemplo de transparencia? Los ciudadanos, que son los que mantienen la UAS con el pago de sus impuestos, tienen sobrado el legítimo derecho a reclamarlo. Y sigue la cruzada a favor del medio ambiente. Domínguez Brito dispuso el cierre de Metales Antillanos por desmantelar barcos dentro de la franja de protección de 30 metros en la ribera de Los Amas. También impuso una multa de 3.500.000 pesos a la firma EZC Manufacturing por vertido de aguas residuales sin tratamiento en la Laguna Mayén en San Pedro de Macorís. Ahora la campaña es a dos manos, con la decisión del Ministerio de Industria y Comercio de prohibir la reanudación de sus operaciones a la planta de Solgas por no haber cumplido los requisitos de remodelación que se le impusieron como condición, después que en febrero del pasado año tuvo lugar un accidente en la misma que provocó varias muertes y lesionados. Todo indica que la cruzada por el rescate del patrimonio natural y el cumplimiento de las normas ambientales no será cuestión de un día, sino que va en serio y con campaña sostenida. La directora general de Proconsumidor, Aniana del Castillo, advierte que los inspectores de ese organismo procederán al decomiso de la leche en polvo no apta para consumo humano que se está distribuyendo en el país. Bien, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos ya a tener con nosotros al licenciado Esteban Delgado, destacado economista. Bien, pues con nosotros esta noche aquí en Teledebate, destacado economista, licenciado pues Esteban Delgado. Así que Esteban, encantado de tenerte por acá de nuevo. Ya casi usted parte del programa. Sí, ya me estoy acostumbrando. Vamos a nombrarlo, igual que en las universidades declaran pues profesor honoris causa, aquí somos accionistas honoris causa porque el dividendo no aparece. Sí, hay que estar honoris causa. Bueno,
Lógicamente hay un tema que está sobre el tapete, que es el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana, que se publicó ayer o antier, donde hay una serie de consideraciones, unas positivas y otras no exactamente negativas, pero sí de advertencia. Entre las positivas, dice, bueno, reconoce que la economía dominicana, dice, es robusta, esa fue la palabra que utilizaron, el calificativo, que reconoce que el Banco Central ha tomado una serie de medidas correctas para mantener la estabilidad macroeconómica, pues la inflación baja, la tasa del dólar también, todos estos años pues ha ido moviéndose a nivel de las necesidades del mercado, pero sin sobresalto. Pero por otro lado advierte sobre todo pues el tema del endeudamiento. Dice que el país pues debe ya frenar, en este caso, el endeudamiento público, porque eso pudiera en el futuro tener consecuencias adversas. En general, ¿cómo tú analizas este informe del Fondo Monetario Internacional? Lo primero es que ese informe del Fondo Monetario Internacional, yo siempre digo, cuando uno lo va a leer, tiene que sentarse tranquilo a leerlo al paso, detenidamente, claro, porque ellos son muy cuidadosos con lo que escriben y hacen advertencias o hacen sugerencias, a veces muy entre líneas. Entonces, ciertamente, el elogio al crecimiento de nuestra economía, que es un crecimiento innegable de 6.6% en el caso del año 2016, pero esa advertencia sobre el nivel de endeudamiento de la República Dominicana es una advertencia interesante por varios aspectos y es también no solo por el nivel de deuda que ha ido en crecimiento y que tenemos un gobierno que ha ido financiando prácticamente esa bonanza económica que recibimos a través del endeudamiento. Cada año estamos buscando prestado alrededor de 175.000, 180.000 millones de pesos para cubrir déficit y para cubrir también vencimientos de deudas. Entonces se convierte en una especie de círculo vicioso de endeudamiento, que incluye no solo la deuda del sector público no financiero, sino también la deuda del sector público financiero, y es cuando hablamos de la deuda acumulada por el Banco Central para el control de su política monetaria. Ahora bien, ese endeudamiento consolidado suma alrededor del 50%, poco más del 50% ya del Producto Interno Bruto en sentido general, y tiene un costo importante en cuanto a el pago de intereses. Cuando usted se fija en el informe del Fondo Monetario Internacional, hace sugerencias, o no sugerencias, sino advertencias sobre lo que está pasando en el mercado nacional y en el mercado internacional, y la perspectiva de que aparentemente todo indica que el petróleo va a ir repuntando en su precio, sí, lo cual es algo a tomar en cuenta para nosotros en cuanto al costo de la factura petrolera, y también hace la advertencia de que las tasas de interés en el mercado internacional van a continuar subiendo. A propósito de que Estados Unidos, a través de su Reserva Federal, en cualquier momento va a disponer nuevos aumentos de su tasa de referencia, y eso se traduce en un aumento del costo del endeudamiento de la República Dominicana. Claro. Si usted se fija, el gobierno del presidente Danilo Medina, más que gobiernos anteriores, ha desarrollado una tendencia a sustituir su nivel de endeudamiento por el método de los bonos soberanos, que tiene sus ventajas, las ventajas de que el desembolso de ese dinero es más rápido, tiene la ventaja de que no hay que complicarse mucho con la burocracia para la colocación, el hecho de que la economía de nosotros esté robusta permite que esa colocación sea fácil, pero tiene la desventaja de que las tasas de interés son más altas. Y si se producen aumentos de tasa de interés en el mercado internacional, pues lógico que el costo de nuestro nivel de endeudamiento va a aumentar también, y eso es una advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional en su informe, lo cual es digno de tomar en cuenta. Claro, ¿qué remedio propone el fondo? El fondo siempre propone el remedio más pragmático, que es el remedio de una necesaria reforma fiscal, mediante la cual el gobierno pueda aumentar sus niveles de ingresos. Se enfoca poco generalmente el Fondo Monetario Internacional en la calidad del gasto público o en el nivel de gasto en el ámbito interno, porque no es algo que compete directamente a ese organismo como tal. Ese organismo se preocupa mucho, se interesa mucho por la estabilidad macroeconómica, y lo que enfoca casi siempre es
nivel de ingresos, nivel de gasto y el equilibrio financiero en ese sentido. Ahora, la forma en que tú vas a tener ese equilibrio no es algo en lo que interviene más allá de decir, bueno, si tú tienes una presión tributaria baja, deberías aumentar tu presión tributaria. ¿Cómo se aumenta la presión tributaria? Pues aumentando los impuestos o aumentando las tasas. Fíjese que hace una sugerencia bastante directa en cuanto a la necesidad de la revisión de nuestro aparato tributario, en cuanto a que se debe ampliar la base imponible de los impuestos existentes. Y es lógico que se está refiriendo al ITEVIS, y es lógico que se está refiriendo a la necesidad entonces de que ese ITEVIS se aplique a muchos de los productos que no se está aplicando actualmente. Hace referencia también a las exenciones fiscales que tiene la República Dominicana, pero también hace referencia a otro aspecto que se ha venido produciendo en el mercado interno y que parece, todo apunta a que va a continuar, y es la flexibilización en cuanto al mercado cambiario o a la tasa de cambio. El dólar ha venido subiendo. Sí. Y el Fondo Monetario Internacional, por un lado, apoya las medidas de restricción que ha venido tomando el gobierno a través de su autoridad monetaria, el Banco Central, para mantener estable la inflación, pero al mismo tiempo expresa su respaldo decidido, incluso creo que esa es la palabra que utiliza, a la iniciativa de la autoridad monetaria de ir flexibilizando la tasa de cambio, de ir flexibilizando la moneda, el valor de la moneda, lo cual indica un poco más de devaluación de la que tenemos en este momento, que puede ser una devaluación moderada, porque de todas maneras nuestro país tiene una alta apreciación de la moneda local. Nuestra devaluación el año pasado fue de apenas 2.5, casi un 3%, y eso en términos comparativos con otras naciones no es tanto. Pero es algo que también pone nervioso a los actores económicos de la República Dominicana, porque todos sabemos que la devaluación siempre implica un mayor impacto en cuanto a los niveles de inflación, que si bien es cierto que están bastante controlados en la República Dominicana, con menos de un 2% de inflación el año pasado, 1.7%, pues si la inflación se colocase en 5%, que es más o menos la meta de límite que tiene el Banco Central, estaríamos hablando de que es una inflación moderada, si se quiere, pero cuando la comparas con el nivel de tu año anterior, va a ser una inflación que prácticamente se va a triplicar, si pasa de 1.7 a 5, por poner un ejemplo. Hay otra cosa, pero fíjate, hay una situación y es esta. Si tú, por un lado, el peso pierde valor frente al dólar, y por otro lado, aumenta los impuestos, sobre todo la base imponible del ITEVI, aquellos productos que todavía no están grabados. No están grabados. Sí. Aumenta el costo de la vida. Sí. Y entonces se crea un problema interno grave. Disminuye la capacidad de consumo de la gente, o el poder adquisitivo, más que la capacidad de consumo en el sentido general. O sea, estamos hablando que se ha ido combatiendo la pobreza, se ha ido reduciendo. Pero si se crea esa situación, vamos a andar en reverso otra vez, porque me imagino que mucha gente va a pasar de nuevo al plano de la pobreza. Al plano de la pobreza, que fue algo que destacó mucho el Banco Central en el sentido de los niveles de reducción de la pobreza en la República Dominicana durante el año pasado. Y hay que reconocer, eso sí, don Mario, que en los últimos 2 años, si se quiere, no ha habido aumentos significativos de productos de la canasta básica. O sea, cuando hablamos del arroz, de la habichuela, cuando hablamos del aceite, cuando hablamos de los productos que la gente come. Los esenciales. Sí, los esenciales. No ha habido aumentos extraordinarios. ¿Eso gracias a qué? A que el petróleo ha estado bajo y eso ha reducido los costos productivos de determinados bienes, tanto de lo que se producen aquí como de lo que se importan. Pero al mismo tiempo, tú tienes una situación de prácticamente un congelamiento de los salarios de la clase trabajadora, tanto del sector privado como del sector público, porque también cuando uno habla del sector privado se olvida de que el sector público es el empleador de la tercera parte de la fuerza laboral de la República Dominicana, y que dentro de esa tercera parte hay alrededor de un 40%, un 44% que devengan salarios mínimos que no llegan a los 6.000 pesos mensual en el caso del Estado Dominicano. Correcto. De los empleados del Estado. Entonces eso es limitar el poder adquisitivo de la gente, y eso tiene un impacto bastante negativo en el bolsillo de los dominicanos pobres. Ahora, si tú sumas entonces todos esos elementos que estamos considerando, es decir, aumentar los impuestos por un lado, por otro lado el aumento del petróleo, entonces una devaluación del peso un poco mayor de la que se
ha venido registrando hasta ahora. Si tú sumas todos esos elementos, realmente el pronóstico futuro no resulta muy optimista. Por eso tú tienes en el gobierno una posición de no tocar por lo menos la parte tributaria en cuanto a los impuestos por el momento. El gobierno no está en la disposición aparente de promover una reforma fiscal que implica aumentar los impuestos, pero sí puede tener una disposición más efectiva en cuanto a la mejoría de la calidad del gasto público. Yo siempre digo, don Mario, que no se trata de que si tú suprimes una que otra institución, entonces vas a lanzar a la gente a la calle, a los empleados que tienen esa institución. No, lo que pasa es que cuando tú suprimes una que otra institución, aún absorbiendo esos empleados, tú tienes una reducción del gasto en cuanto a todos los negocios colaterales no puros que se hacen en torno a determinadas instituciones. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, del caso de Corde, que usted dice, bueno, Corde tiene un presupuesto de alrededor de 83 millones de pesos este año, no es tanto dinero. Entonces, gasta más o menos 60 y tantos millones de pesos en el año en pagos de salario. Vamos a suponer, ahora el gobierno anuncia la disolución de Corde, vamos a suponer entonces que el gobierno como quiera absorba a esos empleados y lo coloque en otro sitio. No va a reducir su gasto de nómina, no va a reducir su cantidad de empleados, pero sí reduce el nivel de gasto en cuanto a las operaciones tal vez innecesarias que desarrollaba esa institución. Entonces te ahorra como quiera un dinero. Aún absorbiendo a esos empleados, aún negándote a lanzar a la calle a esos empleados. Y la negativa tiene lógica. Cuando el gobierno mantiene una cantidad alta de personas como empleadas, aunque no estén trabajando, lo que le llaman las botellas, en parte tú dices, uno puede decir que eso es parasitismo, pero también en parte eso es garantizar un poquito la estabilidad de la economía, toda vez que el sector privado nuestro no tiene la capacidad de absorber una cantidad alta de personas que se queden desempleadas en determinados momentos, por lo que dijimos anteriormente. ¿Cuántos empleados formales tiene la República Dominicana? Más o menos 2.200.000 personas. Esos son los empleados formales. Ahora, de esos empleados formales, alrededor de 650.000, 700.000, es decir, la tercera parte, son empleados del Estado. Imagínense que el Estado diga, bueno, yo puedo funcionar con la mitad de los empleados que tengo. Yo tengo 700.000 empleados, pero yo puedo operar con 350.000. ¿Qué hace con los otros? ¿Qué tú haces con los otros 350.000? Si el sector privado no tiene la capacidad de absorberlos. Pero es el problema que, por ejemplo, que ha tenido Cuba, el gobierno cubano, porque hace 3 años aproximadamente ellos habían planteado, en este caso, pues la meta de, es decir, cancelar a 2 millones de empleados públicos que estaban cobrando al Estado. Sí. Y han tenido que limitarse a los primeros 500.000 porque cuando lanzaron a la calle, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos, porque tú no tienes un sector privado tan dinámico para absorber a esos trabajadores. Entonces, por eso el gobierno debe establecer mecanismos de dinamización de los sectores productivos locales. Y ahí hemos sido lentos. O sea, nuestra clase productiva, nuestro sector industrial, cuando uno se fija en las estadísticas, por ejemplo, del Banco Central, la industria local crece a ritmo de 4.5%, menos de un 5% anual. Nuestra industria debería estar creciendo a un ritmo de un 12, un 13%, como está creciendo el sector financiero, por poner un ejemplo. Porque la industria es la que genera empleos. Exacto. La industria local es la que genera empleos. La economía nuestra se sustentó con mucho peso el año pasado, el crecimiento, en el sector minero, tanto en exportaciones como en crecimiento, por el aporte o el peso que tiene el Producto Interno Bruto, la minería en el Producto Interno Bruto, específicamente la exportación, producción y exportación de oro a través de una sola empresa, que es Barry y Pueblo Viejo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que se trata de un crecimiento que no se traduce en una mejoría de la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque es una empresa que no genera empleos. Es una industria con una cantidad limitada de empleados. Pero al mismo tiempo es una empresa que no genera riqueza. Y usted me dice, ¿cómo que no genera riqueza si lo que produce y exporta es oro? Sí, pero es para exportarlo, pero es una empresa extranjera. Se queda una parte en la República Dominicana, pero la mayor parte, el grueso, se va al extranjero, no se queda en el territorio dominicano. Que es lo contrario de lo que ocurre con la industria nacional o la industria local, que cuando produce genera más empleo, pero aparte de que genera más empleo, las riquezas que genera se quedan en el territorio dominicano en su mayoría. Exacto. Eso no está ocurriendo y por eso tenemos un crecimiento que no boronea. Que no hay ese derrame
Sí. No hay valor de multiplicación. Sí, del beneficio del crecimiento al cual se refiere el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, cuando dice que la economía, que ese crecimiento no se está derramando en la población. Claro, no se está derramando en la población porque los sectores que están creciendo con mayor dinamismo no son precisamente los sectores que más aportan en cuanto a generación de empleos. Por ejemplo, el sector telefónico. El sector telefónico, exactamente, que tienen una cantidad de empleados, o el sector financiero tiene una cantidad de empleados también más o menos alta, pero muy estática. O sea, es una cantidad que no varía. No es que te van a aumentar un 20% su nómina, no es que te van a aumentar un 10%. Sube o baja entre un 1 y un 2%, hacia arriba o hacia abajo. O sea, no hay una variación. O sea, el crecimiento del negocio es mucho más amplio que el crecimiento del personal. Que el crecimiento del personal, por lo tanto... Porque manejan mucha tecnología también. Sí, entonces eso le indica que las utilidades se quedan en pocas manos, exacto, en menos manos. Bueno, ese es uno de los problemas, por ejemplo, que llama la atención a mucha gente. Sobre todo gente que no tiene más o menos un conocimiento básico de la economía. Cuando el Banco Central publica los datos del crecimiento de la economía dominicana, dicen, bueno, yo no creo en eso porque yo no lo siento. No lo siento, porque es que hay una diferencia en lo que es el crecimiento de la economía y lo que es en este caso la distribución. Y es lo que tú señalas, es que el crecimiento de la economía se basa fundamentalmente en una serie de sectores que no generan mucho empleo. Y esa es la situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gran concentración de riqueza en esos sectores, pero como tú dices, no bolonea, no se derrama. No se derrama. Entonces la gente no lo siente. No se siente. Y eso es algo muy evidente en el caso de la República Dominicana, y decimos muy evidente en el caso de nosotros porque nosotros tenemos, cuando revisamos las estadísticas, ciertamente más de 50 años creciendo, alrededor de 50 años creciendo a un ritmo promedio de un 5 o 6% anual. E incluso en los últimos 4 o 5 años estamos creciendo a un ritmo de 6 a 7% anual, por encima del potencial real de crecimiento de la República Dominicana. Correcto. Pero no así en cuanto a los mecanismos para contribuir con la reducción de la pobreza en la misma velocidad o con el mismo dinamismo en que estamos creciendo. Esa es la situación, exactamente eso. Por eso mucha gente dice, bueno, yo no creo en eso porque a mí no me llega. No me llega, sí. y es verdad, tiene razón, pero eso no quiere decir que la economía no haya crecido, realmente ha crecido. Realmente ha crecido. Porque ahí están los números. Y se siente el dinamismo, por ejemplo, o el nivel de consumo, pero en determinados estratos de la población. Por eso yo siempre pongo de ejemplo, y creo que lo he mencionado en este mismo programa, que si usted trae un extranjero y le da un paseíto por el centro de la ciudad, entre qué sé yo, entre la Bolívar o la Rómulo Betancourt y la Kennedy, y entre la Máximo Gómez y la Núñez de Cáceres, pues va a decir que está en un país desarrollado. Va a decir, bueno, pero aquí la economía se mueve bien, aquí hay mucho desarrollo. Y se va además por el Paseo de los Indios, y ve todos esos edificios. Sí, tantos edificios, sí, va exactamente. Entonces, wow. Pero eso es simplemente una porción muy pequeña de nuestra ciudad y de nuestro país. El resto está por niveles de pobreza bastante Esteban, parece que es un fenómeno mundial. Yo leí recientemente un estudio que hizo la Oxfam, y antes de eso creo que había hecho uno similar, una Credit Suisse, donde establece que la riqueza se ha ido concentrando cada vez en menos manos a nivel mundial. Sí. El 1% de la población mundial dispone de más riqueza que el otro 99%. O sea que es un fenómeno de concentración de riqueza en pocas manos. O sea, aumenta en este caso la riqueza de menos gente, y en cambio pues aumenta la pobreza de mucho mayor gente. De mucho mayor gente. Y ese es un círculo peligroso, porque generalmente es el tipo de tendencia, que es la que se ha venido registrando en el mundo en los últimos 20 años. Es una tendencia que tiende a provocar en algún momento algún tipo de manifestación explosiva que pudiera dar al traste con esa clase. Desestabiliza, sí, lógicamente. Vamos a hacer una pausa, Esteban, y regresamos. Bueno, seguimos hablando de estos interesantes, necesarios temas con el destacado economista Esteban Delgado.
Bueno, vamos a hablar un poco de tu amigo Donald Trump. Ah, sí, Donald Trump. Que por cierto, fuera de cámara, te di una noticia que tú no desconocías. 35 psiquiatras, rompiendo lo que es la norma de confidencialidad generalmente que utilizan los psiquiatras, han firmado una carta, han dado a la luz pública una carta diciendo que Donald Trump es un individuo que padece de serios desequilibrios emocionales y que no está apto para gobernar. Una situación seria que no se torna descabellada, o sea, Sí. se adapta un poco a la lógica tomando en cuenta los movimientos que ha hecho Donald Trump. Sin embargo, ha habido algo positivo en todo este proceso y es el hecho de que, como quiera que sea, la nación norteamericana es grande y la fortaleza institucional también. Fíjate que ya la justicia le ha bloqueado por lo menos 2 decretos o disposiciones administrativas al presidente Donald Trump, lo cual indica que hay un sistema judicial y también un Congreso sólido que va a constituirse en un equilibrio De poderes. de poder en cuanto a la forma en que el presidente Trump administre el Estado norteamericano. Aún así, como quiera, hay que ver qué va a ir pasando y ver de qué manera se logra el sistema político gubernamental estatal de Estados Unidos adaptar al presidente Donald Trump a las normativas que deben caracterizar a un presidente de una nación con esas características, porque todos sabemos que los presidentes norteamericanos no son presidentes solamente de Estados Unidos, sino que son presidentes que inciden demasiado en el comportamiento del mundo y por lo tanto hay que mantener ese nivel de control. Es una pena que eso haya ocurrido, que un grupo de reputados psiquiatras hayan decidido diagnosticar al presidente de los Estados Unidos. Pero, como le digo anteriormente, no es algo que se escapa de la lógica, Claro. tomando en cuenta sus actuaciones iniciales. Tiene menos de un mes gobernando y ya se ha sentido demasiado. Por lo menos es que es atípico. Sí, es atípico. Bueno, pero fíjate, en el plano económico, ¿qué reflejo, qué consecuencia pudiera tener para la República Dominicana el hecho de la política que en ese sentido está desarrollando Donald Trump de frenar la inversión estadounidense fuera de la frontera del país? Porque si mal no tengo entendido, no estoy mal informado, creo que es decir, el capital norteamericano, en este caso, pues ocupa el lugar de cabecera de lo que es la inversión extranjera en nuestro país. Sí, ahora, ¿en qué forma pudiera eso frenar la continuidad de esa inversión extranjera? En efecto, la inversión extranjera, de la inversión extranjera en la República Dominicana, Estados Unidos ocupa la primera posición. No año tras año, sino cuando uno analiza, por ejemplo, la última década o los últimos 15 años. Los últimos 15 años, cuando usted suma la inversión extranjera, se va a dar cuenta de que Estados Unidos ciertamente tiene mayor peso, representa alrededor de un 18%, 15 a 18% del total de inversión extranjera en la República Dominicana. Tiene mucho peso. Ahora bien, tenemos hasta cierto punto con relación a las medidas que ha tomado Donald Trump en eso de promover o de impedir o limitar la inversión norteamericana fuera del territorio norteamericano. Nos da un poco de beneficio el tamaño de la República Dominicana. Cuando digo el tamaño es que, a pesar de que Estados Unidos es un importante inversionista para nosotros, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la inversión norteamericana en el resto del mundo, se da cuenta de que la inversión en la República Dominicana es mínima en términos comparativos. Entonces, ¿dónde tiene sus ojos Donald Trump? Es como dijo recientemente el economista que estuvo aquí en el país, apellido Félix, que es dominicano porque vive en México, que hacía referencia a que por suerte República Dominicana no está todavía en el radar del presidente Trump. En el radar del presidente Trump está México, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la inversión norteamericana en México se da cuenta de que tiene una proporción muy importante, aparte de que es un país fronterizo. El tamaño de los países donde Estados Unidos pudiera tener mayor cantidad de inversión son los países entonces que pueden
sentirse preocupado por esta situación. En el caso de República Dominicana no creo que tenga mucha incidencia o que muchas empresas norteamericanas decían, no, mira, yo no voy a invertir aquí, yo me voy a quedar en territorio norteamericano, porque en términos comparativos es mucho para nosotros, pero es poco para ellos. Otro aspecto también que no se torna perjudicial, sino que incluso puede verse como positivo, es la decisión que hizo el presidente Trump de suspender el acuerdo transpacífico, el famoso TPP. Fíjese que cuando el presidente Trump decidió suspender ese acuerdo, automáticamente aquí los empresarios de Zona Franca aplaudieron, dijeron, eso nos beneficia, porque ese acuerdo lo que iba a hacer era que iba a representar una mayor competencia para los empresarios de Zona Franca aquí, que iban a sentirse o a verse desplazados en gran medida con relación a su comercio con Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tampoco nos afectó. Y tampoco nos ha afectado el hecho de que el presidente Trump decida revisar algunos tratados de libre comercio que tiene con el resto del mundo. No, porque incluso es beneficioso. No nos incluye a nosotros, o no incluye, por ejemplo, el caso del DERECAFTA, porque el DERECAFTA hasta ahora lo que ha hecho es beneficiar más a Estados Unidos que a la República Dominicana. Yo estaba fijándome en los números del intercambio comercial de República Dominicana con Estados Unidos en los últimos años. Y me di cuenta, por ejemplo, que el último año en que nosotros tuvimos un balance positivo en términos de intercambio comercial con Estados Unidos fue en el 2004. Específicamente 2 años o 3 años antes de que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desde 2004 hacia acá, todos los años, el intercambio con Estados Unidos de República Dominicana ha sido negativo en balanza para nosotros, y con la desventaja de que ese desbalance ha ido en crecimiento. El año pasado, nosotros nos convertimos en el país de Centroamérica y República Dominicana y Centroamérica. Nosotros nos convertimos en el país que más exportó hacia Estados Unidos. Nosotros exportamos el año pasado, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, nuestras exportaciones sumaron 4.684 millones de dólares. 4.684 millones de dólares es más que los 4.618 que exportó, por ejemplo, Honduras, que fue que está en segundo lugar, o que los 4.322 o 332 que exportó Costa Rica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras Honduras exportó 4.618 millones de dólares hacia Estados Unidos, sus importaciones desde Estados Unidos sumaron 4.845, para un balance negativo de alrededor de 200 millones de dólares en términos del intercambio. Nosotros exportamos 4.684, más que Honduras, pero importamos 7.785, para un balance negativo de más de 3.000 millones de dólares. Eso se ha ido acumulando año en año. Y eso se ha ido acumulando año en año. Entonces, somos el país de la región o del DERECAFTA que más estamos exportando hacia Estados Unidos, pero al mismo tiempo somos el país que tiene la balanza comercial más negativa, porque somos los que más estamos importando. Y esa es la parte en la que tiene que fijarse bien la República Dominicana en cuanto a su relación comercial con Norteamérica. ¿Tú crees que eso es sostenible, mantener ese déficit? Bueno, ese déficit pudiera ser sostenible si tal vez tuviéramos mayor mercado, tal vez no con Estados Unidos, sino con otros países donde pudiéramos compensar, pero no es eso lo que está ocurriendo. Nuestras exportaciones se han mantenido estáticas. También. No rebasamos los 10 mil millones de dólares desde hace muchos años, y entonces eso se traduce en que no ha habido una mejoría, y si no ha habido una mejoría, pues no tenemos perspectiva de desarrollo en ese aspecto. Bueno, Esteban, te voy a decir una frase que oía mucho anteriormente: que Dios nos coja confesado. Bueno, que Dios nos coja confesado. Esperemos que... Pero apostemos a la capacidad de recuperación que tiene la economía dominicana. Exacto, los dominicanos siempre en ese sentido, siempre se levantan de la lona para seguir la pelea. Para seguir la pelea. Gracias, Esteban, por haber estado con nosotros en Teledebate, como siempre. Te esperamos de nuevo por aquí muy pronto, ¿eh? Así, hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Al locutor Luis Manuel Medina Pérez, asesinado ayer en plena cabina de la emisora, donde prestaba servicios en San Pedro de Macorís cuando se encontraba en labor noticiosa, no recuerdo haberlo conocido.
Si en cambio al periodista Leónidas Martínez, quien fungía de director de la emisora FM 103.5. Nos conocimos hace años, nos unió una relación de trabajo. En él encontré a un comunicador capaz, dedicado y entregado a su misión informativa y orientadora. Pero además, casi de inmediato descubrí a un excelente ser humano, abierto y comunicativo, de trato cordial y amable, que a poco llegaba a ser afectuoso. Leónidas era un líder nato. En San Pedro de Macorís, una de las ciudades del país donde existe un nutrido contingente de periodistas y corresponsales de prensa, gozaba de gran predicamento. Todos le decían Leo, se le respetaba y se le seguía. Licenciado en matemáticas, sus conocimientos se le acreditaron para desempeñarse como profesor de la Universidad Central del Este. Munícipe comprometido con el progreso de la comunidad petro-macorizana, pertenecía a la Defensa Civil y era coronel del Cuerpo de Bomberos. Hacía tiempo que no veía a Leo. Hoy por la internet lo vi de nuevo. La imagen era estremecedora. Su cuerpo baleado y ensangrentado en la butaca que ocupaba cuando fue ultimado a balazos. Una existencia valiosa que se pierde a manos de uno o más rufianes desarmados. De esos que han hecho del crimen comercio y método de vida, de los que mantienen a esta sociedad en permanente zozobra. Después de darle muerte, fueron en busca del locutor y también periodista Medina, y al igual que a Leo, lo mataron a balazos. Víctima marginal, la secretaria herida de gravedad. Las circunstancias prueban a las claras que fue un crimen premeditado. Las razones seguramente profesionales, algún interés espurio, alguna mafia local, algún negocio sucio puesto al desnudo por Leo y Luis Manuel. Es el precio de ejercer una de las profesiones más peligrosas del mundo. Lo prueban las estadísticas. De ellas también formamos parte. Ya de antes fueron Goyito García Castro y Orlando Martínez, y en años más recientes José Silvestre en La Romana, cuyo autor intelectual, fugitivo por espacio de 5 años, acaba de ser extraditado desde Colombia y al que tocará pagar por el crimen. Y Blas Olivo, director de Relaciones Públicas de la Junta Agroempresarial Dominicana, en un hecho donde son muchos, inclusive su familia, los que piensan que las investigaciones dejan muchas incógnitas por despejar. A ellos se une ahora Leo y Luis Manuel, convertidos en mártires del periodismo. Detrás dejan el llanto de sus seres queridos, pero también de sus colegas de profesión, de cuantos le conocieron, y de todo San Pedro de Macorís. El repudio de una sociedad hastiada de tanta violencia criminal, donde el temor se dé paso a la indignación. Ahora solo queda que las autoridades se entreguen a fondo para identificar, apresar y someter a los culpables, y que la justicia juegue su papel colocando tras las rejas por el máximo de pena a los responsables de estos asesinatos sin nombre, que así sea. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Y ahora recuerden que por ahí viene la última entrega del informativo de Noticias 16, que los mantendrá al corriente de todo lo de interés que ocurre en el país y en el resto del mundo. Tengan todos un feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.